estar. Oro, Señor, que me des humildad, me des gracia. Por favor, Señor, ayúdame, que puedan entender mis oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La formación del Antiguo Testamento. ¿Quién anda una Biblia? Así, levante la mano, levanten los que andan Biblia. Mire qué privilegio, antes era prohibido eso, prohibido. Qué privilegio que tenemos. Para que eso se lleve a cabo, ha habido una historia en la cual Dios ha trabajado y no podemos ignorarla. Hermanos, Dios es un gran comunicador. ¿Qué es Dios, hermanos? Dios es un gran comunicador. Él creó al ser humano para comunicarse con Él. ¿Qué quería Dios comunicar cuando creó al ser humano? ¿Qué quería darle a conocer al ser humano? Excelente. Y a través de su palabra, Él da a conocer sus atributos, su carácter, su fidelidad, su ira, su justicia, su misericordia. Y eso trae grandes beneficios al ser humano. Dios, a través de los tiempos, Él ha querido darse a conocer al ser humano. Entonces, hermanos, Dios siempre tuvo un plan de darnos una Biblia, que la leyéramos para que le pudiéramos conocer. Pero para conocer el origen del Antiguo Testamento tenemos que estudiar a un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Los rollos más antiguos, póngalo ahí. Los rollos más antiguos que han existido de las escrituras de la Biblia datan ahí por el año 3500 años antes de Cristo. El libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Ahí está. Job se le atribuye el autor fue Moisés. Algo otros dicen que fue otro, pero sí se le atribuye a Moisés. El libro de Job data aproximadamente 1500 años antes de Cristo. O sea, cuando usted lee el libro de Job, no está leyendo cualquier cosa. Está leyendo un libro que ha sido preservado por miles y miles de años. Luego pasamos a lo que se llama el Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Penta, cinco rollos. ¿Qué significa Pentateuco, hermanos? 5 rollos. Los 5 primeros libros, los 5 primeros rollos escritos por Moisés. Y no solamente Moisés escribió el Pentateuco, sino que se le atribuye también algunos salmos, como el Salmo 90 y el Salmo 91. Moisés, hermano, vivió entre el año de 1500 y 1400 antes de Cristo. Quiero decirles algo, hermanos. Mientras yo estoy relatando la historia, quizás no muchos me van a entender. Yo me bajo lo más que puedo en cuanto a la terminología. Hay muchos que quizás no me van a entender, pero deben de oír esta historia. Deben de oírla.
Entonces, hermanos, Moisés vivió ahí por el año de 1500, 1400 antes de Cristo. En esa época, las personas en la cual vivió Moisés no conocían la escritura como ahora. No conocían la escritura, así que inicialmente todo lo que es Biblia, todo lo que son, lo que Dios decía, se transmitía oralmente. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera muerto y no escribe eso? Hubiera sido un gran problema. Entonces, como Moisés y todos los que vivían en ese tiempo no sabían leer, pero Moisés sí aprendió a leer. Porque los egipcios fueron los primeros que descubrieron la escritura a mano. Los egipcios perfeccionaron la escritura arcaica de los sumerios y desarrollaron los jeroglíficos. Ahí aprendió Moisés sus primeros jeroglíficos. Ahí aprendió Moisés a escribir, a leer. Porque dice el libro de los Hechos 7:22, miren lo que dice el libro de los Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿En qué fue enseñado Moisés, hermanos? ¿Y con qué propósito usted cree que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios? Porque Dios tenía un plan para nosotros. Y tenía un plan para el pueblo de Israel. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Así que estamos ahí, ¿verdad, hermano? ¿Cuál fue la primera escritura sagrada que existió y quién la escribió? Pregunto. Ajá, pero la primerita, mire ahí. La primera escritura sagrada, a la edad aproximadamente de 80 años, Moisés recibe las primeras escrituras sagradas impresas en 2 tablas. 2 tablas de piedra. ¿Quién escribió en esas 2 tablas de piedra? El dedo de Dios. No me pregunten en qué idioma, posiblemente fue en el idioma en que Moisés había sido enseñado, porque la lógica nos dice cómo Dios iba a escribir en un lenguaje angelical si Moisés no lo entendía. Si el propósito es darse a entender, ¿verdad? Darse a entender. 2 tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. Y estas tablas se les llamó las tablas del testimonio. ¿Cómo se les llamó, hermanos? Las tablas del testimonio. Fue la primera escritura que tuvo el pueblo de Israel. Fue la primera escritura que tuvo el pueblo de Israel. En ellos estaban impresos los 10 mandamientos. Por eso en este año nosotros hemos iniciado la tarea de enseñar a los jóvenes de la iglesia los 10 mandamientos. Ellos vieron por lo menos 2 o 3 mandamientos, porque no se puede dar todo de un solo. No te harás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento, hermano. No podemos tener otros dioses, porque todos los dioses son falsos. Solo hay un Dios. Y Dios sería un Dios falso si no se diese a conocer, porque solo Él es Dios.
Luego el segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ese Dios. Tienes que adorarlo correctamente, porque al hacer una imagen me distorsiona. Pero yo no estoy predicando sobre los 10 mandamientos. Solo les digo la importancia que tiene. Por eso cuando hay campamentos, hermano, la voz de Dios. Oigan la voz de Dios. Dios está convocando a su pueblo. Entonces fue la primera escritura que tuvo el pueblo de Israel. En ellos estaban impresos los 10 mandamientos. Quiero que repasemos. ¿Cuál fue el libro más antiguo según la historia del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el libro más antiguo? ¿A quién se le atribuye? ¿Y cuál fue la primera escritura que tuvo o que hubo de la Biblia? ¿Cuál fue la primera escritura, hermanos? Los 10 mandamientos. Luego, hermanos, como Moisés escribió el Pentateuco, hermanos, luego se escribió el primer libro histórico. Todas esas preguntas yo se las voy a hacer a ustedes y ustedes tienen que sacar 100, porque Dios es 100. Dios es excelente. Así que ¿cuál fue el primer libro histórico, hermanos, que se nos ha dado en el canon? ¿Cuál es el primer libro histórico? Josué. Se atribuye que fue Josué quien lo escribió. Otros dicen que cómo pudo haber escrito Josué, porque él habla de su muerte. La verdad es que pudo haber sido que Josué escribió una parte y la otra parte lo escribió algún profeta como Samuel. Pero la verdad es que se nos ha dado un libro histórico llamado Josué, que no es cualquier cosa. Ahí está, ¿verdad? Ajá, ahí está Freddy, listo. Después vienen algunos diferentes autores que contribuirán a los que se llaman pergaminos sagrados. Pergaminos sagrados. Estas sagradas escrituras que se escribían en ese tiempo, en el tiempo de Josué, los profetas, no eran de dominio general. O sea, nadie los tenía. Nadie tenía un pergamino, el otro tenía otro pergamino. No, solamente eran escritos para 3 tipos de personas. Para los reyes tenían que tener un pergamino, porque tenían que leerlo todos los días. Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que tener, porque él enseñaba la ley. Y los rabinos. Pero luego, 800 años después de la vida de Moisés, vino lo que se llama la deportación. ¿Cómo se le llamó, hermano? Donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y hermanos, ahí se quemaron los pergaminos. El templo de Salomón fue saqueado, pero Dios siempre preservó su palabra de una manera milagrosa. Siempre habían hombres de Dios que tenían al cuidado, en la custodia, esos pergaminos, apreciaban la palabra, amaban al pueblo, amaban a Dios y sabían el inmenso tesoro que tenía. Entonces algunos quizás se lo llevaron, pero la verdad es que durante ese tiempo de cautiverio, que fueron 80 años, ¿así es, hermanos? Excelente. ¿Cuántos años, hermanos? 70 años de cautiverio. Entonces, hermanos, el pueblo olvidó la ley. Nuevamente, así como pasó cuando el pueblo fue llevado a Egipto, el pueblo se idolatró con la idolatría babilonia, así como cuando el pueblo se idolatró con la idolatría egipcia. Y nuevamente Dios levanta a un segundo Moisés. ¿Quién sabe quién fue este segundo Moisés que Dios levantó para sacar al pueblo de Babilonia
y enseñarle nuevamente la ley? ¿Quién sabe? Esdras, así es. A Esdras él era un escriba. O sea, un escriba era alguien versado en la ley de Dios y también versado en los lenguajes. Podía interpretar la ley, podía enseñarla, y no solo eso, vivía una vida piadosa con su mujer, con sus hijos, etcétera, etcétera. Porque Esdras tenía 3 características que yo las anhelo. Era un hombre estudioso. ¿Cómo era Esdras? Él aplicaba lo que estudiaba. ¿Qué más hacía Esdras? O sea, practicaba, quería vivir lo que estudiaba. Y segundo, enseñaba al pueblo la ley, transmitía esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí hay una exhortación para usted y para mí. No solamente debemos de venir los domingos, estudiar la palabra, oírla. No solamente debemos de aplicarla, o sea, arrepentirnos pues, sino también tenemos que salir de nuestras casas, ir a discipular a otros que no saben la ley del Señor. Si usted no está haciendo eso, es una exhortación ahora para, o si no, si usted no puede ir, póngase de ayudante de alguien, ¿verdad? De ayudante de alguien, para que pueda ir usted y aprender cómo se enseña la ley de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se le llamó a Esdras, hermanos? El segundo Moisés, porque Moisés sacó al pueblo de Egipto, y le enseñó la ley en Sinaí. Pero Esdras sacó al pueblo de Babilonia y le enseñó la ley en Jerusalén. ¿Cómo era la meticulosidad y cuidado que tenían los escribas para escribir? ¿Cómo era? Fíjese bien. Ellos, para poder escribir, contaban cada palabra con reverencia, hermano. Contaban cada palabra. Ellos eran más reverentes que mí, hermano. Ellos organizaban bien, y si una palabrita no estaba mal o había un borrón, toda la hoja la tiraban. Pero es que no era una hoja, era un pergamino, hermano. Eran bien estrictos ellos. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Escribas religiosos limpiaban con meticulosidad sus plumas. Antes de escribir la palabra Elohim o Adonai, el nombre de Dios, ellos limpiaban bien sus plumas para hacerlo. Y cuando mencionaban estos nombres de Dios, lo hacían con reverencia. Con reverencia. Después viene la época de los profetas. Dios siguió hablando, preservando su palabra. Ellos tenían escribanos a quienes ellos les dictaban las palabras. Por ejemplo, Jeremías tenía un escribano. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? El escribano de Jeremías, ¿se acuerdan? Un tal Baruch, ¿se acuerda? ¿Verdad? Entonces, hermanos, así llegamos hasta el último profeta, ¿verdad? En toda la época de los profetas, ¿verdad? Por eso nosotros en el módulo 1, con mucha reverencia, y espero que así lo haga usted, nosotros les enseñamos el Pentateuco, les enseñamos los libros históricos, les enseñamos los libros poéticos, les enseñamos los profetas mayores y les enseñamos los profetas menores y les enseñamos los 27 libros del Nuevo Testamento para que se los aprendan de memoria, porque el pueblo debe de ser versado, no solamente los pastores.
porque la ley del Señor debe de ser apreciada, apreciada. Entonces, hermanos, así llegamos hasta el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento, hermanos? Ajá. Comienza con M. ¿Cómo se llama? Mírelo ahí. Malaquías. En el año 450 antes de Cristo. Ahora, cuando termina Malaquías, de Malaquías a Mateo, se le llama el período de silencio. ¿Cómo se le llama? Ese período aproximadamente duró 400 o 500 años, el período de silencio, donde Dios no levantó profeta, pero Dios estaba haciendo algo. Dios no cesa de trabajar. Dios tenía el plan de que nosotros tuviéramos la Biblia impresa. Y entonces aquí yo quiero trabajar con mucho cuidado, y yo quiero que usted me ponga pero mucha atención. ¿Qué hizo Dios ahí? Dios es Dios de la historia, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han oído de la famosa biblioteca de Alejandría? Sean sinceros, levanten la mano quienes han oído. La famosa biblioteca de Alejandría. En ese tiempo de silencio se daría lugar a la primera, oiga bien, a la primera recopilación de las Sagradas Escrituras. Por el siglo tercero, o sea 300 antes de Cristo, se empieza la formación de la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca, erigida como uno de los centros más prestigiosos de la divulgación del conocimiento. O sea, esa biblioteca tenía todos los pergaminos, todos los escritos antiguos, habidos y por haber, y traducidos al idioma de aquel tiempo. ¿Cuál fue la idea de la creación de esta biblioteca? Se cree que fue una propuesta de un hombre estadista que se llamaba Demetrio de Falero, un estadista ateniense exiliado a sátrapa de Egipto y fundador de la dinastía. Una dinastía es algo así como los faraones, ¿verdad? Que hay muchos faraones, faraón 1, faraón 2, Ramsés 1 y ahí va, pero todos le dicen faraones. Había una dinastía que se le llamaba la dinastía tolemaica, o sea, de los Ptolomeos. Ptolomeo I Sóter, quien al igual que su predecesor Alejandro Magno intentaba promover la difusión de la cultura helénica. Él intentaba promover la difusión de la cultura helénica. Así se recopilaron pergaminos de todo el mundo y de todas las culturas, y que llegó a albergar hasta 700,000 volúmenes de pergaminos. Ptolomeo II es bien clave en la Biblia, en la primera Biblia, o sea, el primer libro del Antiguo Testamento. No me estoy metiendo al Nuevo Testamento. Ptolomeo II
sus sabios le dan un consejo, pero ¿quién puso este consejo en ellos? Dios. Le aconsejan que hay una obra que determinado pueblo poseía. Le dicen, hay un pueblo esparcido en la tierra que tiene un tesoro valioso de pergaminos que son muy importantes. ¿Quién era ese pueblo, hermano? El pueblo de Israel. Entonces le dice, incorpora esa colección. Y fue así como Ptolomeo II recopiló todos los pergaminos habidos y por haber. Usted dirá, pero quizás se le quedaron algunos. No, Dios lo usó para recopilar todo lo que necesitamos saber de Dios. La fidelidad de Dios iba ahí. Entonces, pero había un problema. Ptolomeo no entendía esas escrituras, escrituras en siriaco, escrituras en arameo, escrituras en hebreo antiguo, que ya ni se leía el hebreo antiguo. Eran lenguajes que ya ni se leían. El idioma, así como el inglés es hoy, el idioma de ese tiempo era el griego. Entonces, Ptolomeo invitó al pueblo de Israel a que sus libros fueran añadidos a la biblioteca de Alejandría, pero traducidos en la lengua predominante de ese tiempo, que es el griego. Así que el pueblo de Israel, a través de sus sumos sacerdotes, lo mandaron a llamar. La historia dice quién fue el que fue a llamarlo y le expuso, ¿verdad?, lo que Ptolomeo quería hacer, y era una orden. Entonces el sumo sacerdote accedió y le concedió a Ptolomeo por tribu, son 12 tribus, 6 escribas versados en la ley de Dios para traducir todos esos pergaminos al idioma griego. 6 por 12, hermano, ¿cuánto es? 7:2. Entonces, hermanos, ahí fue donde se traducen las sagradas escrituras del pueblo de Israel, del idioma hebreo, siriaco, del arameo al griego. Y a esa colección de pergaminos traducidas, bien preservadas, nace la primera Biblia, que se le llama la Septuaginta. ¿Cómo se le llama? La Septuaginta. Wow, yo me emociono, hermano. Hermanos, no, Dios no nos ha dejado solos. Nace la Septuaginta porque es la Biblia, se le llama también de apodo la Biblia de los 70. ¿Por qué se le llama la Biblia de los 70, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque fue traducida por ¿cuántos escribas, hermanos? 70 escribas. ¿Quién era el rey de ese tiempo, hermanos? ¿Quién era el rey de ese tiempo, hermano? Al que Dios usó para mandar a llamar a los escribas, para hacer esta recopilación, para que Alejandría pudiera tener todos estos pergaminos. ¿Cómo se llamaba el rey? Ptolomeo II. Usted debe de saber esto de historia. Ptolomeo II. Entonces, hermanos, este hecho, al tener la Septuaginta, esto ayudaría al pueblo de Israel, a la comunidad israelita, a la diáspora, a todos los esparcidos, para conocer su historia y lo que Dios había querido revelarles, no solo a ellos, sino al mundo, traducido ya al griego.
Esto no fue un trabajo fácil. Algunos dicen que hubo un milagro, que durante 72 días Ptolomeo llevó a todos estos 72 personas a una isla. Ahí les dio sus cabañas, sus habitaciones, y en 72 días, hermanos, ellos tradujeron todo eso. Otros, y que fue exactito al compararlas, otros dicen que se tardaron 200 años para hacer este trabajo. Primero se tradujo todo lo que es el Pentateuco, y parte por parte se fue traduciendo. La verdad que a los 5 libros de Moisés también se le llama la Torá. Entonces, hermanos, esta tarea se finalizó en el reinado de Ptolomeo VII. La inició Ptolomeo II, pero se concluyó con Ptolomeo VII. ¿Cómo se llama esta Biblia, hermanos? La Septuaginta. Usted vino hoy a aprender la historia de Dios. Es la traducción, hermano, alégrese, es la Biblia que usó Jesús. Es la Biblia que Jesús leyó en las sinagogas. Es la Biblia que se leía, que la leían los apóstoles, que la leyó el apóstol Pablo. Hermano, ¿nos da gozo eso? ¡Wow! Ya en el idioma griego era el predominante. Hermanos, este silencio, Dios trabajó. Dios no está en silencio, Dios trabaja, hermanos. Dios trabaja, aun cuando nosotros no creemos que está trabajando. En las peores circunstancias Dios está trabajando. Dios siempre tiene un plan. Y este silencio se rompe cuando Dios le habla a Malaquías. Y entonces le dice Dios a Malaquías: ahora viene otro tiempo. Ya no es del antiguo pacto o antiguo testamento, ahora viene el Nuevo Testamento. Y yo voy a enviar a un pregonero, a alguien que prepare el camino. Y por eso es que en Malaquías 4:5 dice que él enviaría a Elías para preparar el camino. Pero ese Elías es el hombre más grande que ha existido. ¿Quién es, hermanos? Juan el Bautista, que prepararía el camino del Señor. Hermanos, es por eso que al finalizar este mes va a haber un estante donde va a haber un expositor aquí. Bien, un estante con todos esos pergaminos que les mencioné. Vamos a hacerlo bien, 5 stands vamos a poner, ¿verdad? Y ahí va a haber una persona explicando esto mismo que yo estoy explicando, pero ya con realidad. Ese día va a ser precioso. Vamos a gozarnos. Usted puede invitar personas para que conozcan la historia, pero que la toquen tangiblemente. Entonces, hermanos, viene la época. Ya aprendimos la formación de la Biblia. ¿En qué, hermanos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo Testamento. Y entonces allá aparece un personaje, el más grande de los hombres, porque no solamente era un hombre. Allá aparece un personaje. Dios quiso comunicarse ya no en pergaminos. Él envió a su Hijo amado. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Porque así dice el libro de Hebreos. Dios en otros tiempos nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por Moisés, nos ha hablado por pergaminos. Y aunque Moisés reflejó a Dios, pero no lo reflejó correctamente,
perfectamente. Y los pergaminos hablaban de alguien que había de venir, que sería el Hijo de Dios, pero había una oscuridad todavía. Pero cuando el Hijo apareció, hermanos, Dios dijo: aquí está mi Hijo amado. Quien vea a mi Hijo y lo estudie, me ha visto a mí. Y entonces es ahí donde aparece la persona más gloriosa, la persona más bella, Jesús de Nazaret. Jesús no escribió ningún libro de su puño y letra. Su misión era llevar el evangelio oralmente, acompañado de señales y milagros que le respaldaban. Como él lo dijo, él venía a anunciar el evangelio a los pobres de espíritu, a los necesitados. Por eso yo agradezco que usted haya venido hoy. Y ojalá que usted no haya venido solo por curiosidad. Y si ha venido por curiosidad, cambie el cassette. Que usted venga como un necesitado de Dios, como alguien que dice: yo tengo una corrupción adentro, yo tengo un enemigo adentro que estoy batallando, y Dios ha designado su palabra para limpiarme de ese enemigo. Hermanos, Cristo, aunque no escribió ningún libro, su mensaje fue oral. Él siempre transmitió oralmente todo, pero preparó a los apóstoles para que ellos escribieran el Nuevo Testamento, ayudados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les recordara todas las cosas que Él les había dicho, y que les recordara solamente aquello que iban a escribir. Porque el Nuevo Testamento no necesitamos ningún libro más, sino los 27 libros. Porque los 27 libros es lo que Dios quiso revelar. Y sí, Cristo habló muchas cosas más, pero no necesitamos nada más. Solo necesitamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y fue por eso que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16:13, hablando del Espíritu Santo: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿A cuál verdad, hermano? A la verdad de su palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu les iba a recordar todo lo que Jesús había hablado, que había que escribir. Cuando Cristo partió, tampoco los apóstoles comenzaron a escribir inmediatamente, pero la palabra comenzó a correr, y las iglesias comenzaron a aumentar, no solamente en el área de Palestina, sino fuera de la Palestina. Y como el mensaje era oral, testimonial, los apóstoles no podían ir a cada iglesia afuera, ya no ajustaban. Y los herejes andaban detrás, queriendo escribir las palabras de Cristo inventadas. Entonces la iglesia fue acorralada para que los apóstoles, antes de morir, y los ayudantes de los apóstoles, y todos aquellos apóstoles que habían estado presenciales, oyendo las enseñanzas de Cristo, que lo oyeron de oído, lo vieron, lo tocaron. Entonces los apóstoles fueron urgidos a escribir
Y el Espíritu Santo los inspiraba, les daba cada palabra, cada verbo, cada frase sin equivocarse. Es glorioso eso, ¿verdad, hermanos? La inspiración. Dios soplaba. Y entonces, hermanos, fue así como se comenzó a escribir y a terminar el canon del Nuevo Testamento. Los apóstoles se vieron en la necesidad de escribir las primeras cartas apostólicas al no poder trasladarse a las diferentes congregaciones. El libro más antiguo, desde los más antiguos que se comenzaron a escribir, más o menos, algunos dicen que fue Santiago, 44 años después de Cristo. El otro es Gálatas, 49 después de Cristo. Marcos fue el primer evangelio, Mateo, y luego el libro de Apocalipsis aproximadamente en el 50 años. Y luego, hermano, todas las epístolas del apóstol Pablo. Se cree que la Biblia se escribió más o menos, el Nuevo Testamento, entre 50 y 60 años. Gloria a Dios. Dios preservó su palabra, tanto en la Septuaginta como hoy en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué criterio se tomó para saber? Porque existen muchos libros que no, fuera de los 27 libros del Nuevo Testamento. 27 son, hermano. ¿Cuántos son? Y entonces, fuera de eso, se han escrito muchos libros. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, pero han sido libros que no han pasado la prueba como libros canónicos, como libros inspirados. Se han escrito también los libros, ¿verdad? Los deuterocanónicos, los apócrifos, o sea, falsos, que la Iglesia Católica le añade, porque no califican. ¿Y qué criterio se tomó para saber si un libro era original o no era original? Bueno, primero tenía que ser un libro apostólico. Tenía que ser un libro, ¿cómo? Escrito por un apóstol, de puño y letra. ¿Quién puede decir que Mateo, Lucas, Juan, o escrito por un ayudante de apóstol cercano a él? Otra característica de un libro canónico inspirado es que este libro era aceptado por la comunidad primitiva, pero la comunidad primitiva, ellos eran las ovejas de Dios y ellos daban testimonio que ese libro era canónico porque eran ovejas y las ovejas oyen la voz de Dios. Otra característica para recibir un libro era que no debía de contradecir a todos los libros del Antiguo Testamento, de la Septuaginta y todos los demás libros, 27 libros. No debía de haber contradicción entre ellos. Desde el primer siglo los cristianos tenían los 4 evangelios y las cartas inspiradas por Dios. Hay un hombre que dice, se llama Michael Kruger, dice: la inspiración de los 27 libros del Nuevo Testamento, los documentos inspirados como la vida de un creyente, muestran su autenticidad por la tendencia de sus obras. Este testimonio tuvo su peso. La iglesia no confirmó autoridad al canon, no. Lo que la iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados.
sea, no hay tal cosa como los libros que la Iglesia Católica confirmó, no hay tal cosa eso. Los libros que tenemos hoy fue porque el Papa tal, él confirmó que esos eran, no hay tal cosa. La Iglesia no confirmó autoridad al canon. Lo que la Iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados. La Iglesia dijo, estos son, y cómo no va a ser. Si estos transforman mi vida, estos exaltan a Jesús. El canon del Nuevo Testamento fue determinado por Dios y su autoridad reside en sí mismo, en Dios, no en nada más fuera de Él. No hay ningún concilio que se pueda jactar y en este concilio se confirmaron. No hay tal cosa. El canon del Nuevo Testamento fue determinado por Dios y su autoridad reside en sí mismo, no en nada más fuera de Él. Ptolomeo no se puede jactar de que él fue Dios, y él ni sabía, hermano. Primero el canon, después de la iglesia, los creyentes. El canon, primero el canon, después es la iglesia. No es la iglesia y después el canon, no. Primero el canon y después la iglesia. La iglesia es falible, el canon no es falible. La primera impresión de la Biblia a gran escala fue llevada a cabo por el alemán Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, 1450. Y los primeros ejemplares estuvieron dispuestos 1454, 1455. La traducción en inglés, la Biblia King James, la Biblia del Rey Jacobo, llamada la Biblia del Rey Jacobo, fue publicada en 1611. La base de todo esto fue la Biblia del Antiguo Testamento, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La Septuaginta. Esa sirvió como una base, como una plataforma. Y como los apóstoles no solo escribieron en griego, sino en hebreo y en otros, Dios usó a un hombre, ahí por el año de 1500, a un hombre llamado Erasmo. Él tradujo, ¿verdad?, todos los escritos, los manuscritos que estaban, estoy hablando del Nuevo Testamento, y a esa Biblia se le llamó el texto recibido. ¿Cómo se le llamó? O sea, textus receptus, el texto recibido. Y eso sirve como base para las traducciones que ahora tenemos. Y lo que voy a decir es bien importante. La traducción al castellano de toda la Biblia se llamó, si ustedes conocieran la historia, se conmoverían, pero la vamos a ver el próximo. La primera traducción al castellano, a nuestro idioma, se llamó la Biblia del oso. ¿Cómo se llamó? Wow. La Biblia del oso. Pero para que la Biblia del oso llegue a nuestros días, ahí hubo persecución. Hermanos, se trabajó por 12 años la Biblia del oso y fue publicada el 28 de septiembre de 1569. La primera revisión de la Biblia del oso se realizó en el año de 1602, desde donde se conoce con el nombre de Reina Valera. La mayoría de Biblias que ustedes andan y con la cual Dios los convirtió a ustedes se llama la Reina Valera. Se lo debemos a dos monjes
que se convirtieron a Cristo, que lucharon. Uno de ellos se llamó Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina se convirtió al evangelio, se casó, huyó por 12 años, levantaba negocios para sostener a su familia y ahí andaban los pergaminos. Por 12 años trabajó ese hombre, siendo perseguido de una nación a otra. Casiodoro de Reina. Y Cipriano Valera fue otro intelectual, otro monje que también era compañero de Casiodoro del convento San Isidro, que fue un depósito de tráfico de Biblias, y ahí ellos se convirtieron como producto del Señor y la Reforma. Y entonces Casiodoro de Reina, después de la muerte de Cipriano de Valera, él trabajó 20 años en la revisión. ¿Cuántos años trabajó? 20 años. En el tiempo de Valera produjeron 2.600 ejemplares y lanzaron para América 300 ejemplares y los quemaron. Pero Dios siempre preservó su palabra. En 1909, 1960 y ahí sucesivamente han venido varias revisiones. Fue un largo proceso para que la Biblia llegara a nuestras manos. ¿Nos interesa la historia, hermanos? Es nuestra historia. Es nuestra historia. Y quiero concluir, porque yo no podría dejar esto así. La Biblia es un gran tesoro. Si ha pagado un precio, tenemos que examinarnos como iglesia. ¿Qué tanto valor le estamos dando? Y mi deber es, en esta conclusión, desafiarlos. Y también a mí. Mi deber es que usted revise y de alguna manera se vuelva al Señor para ver qué tanto valor le estamos dando a la palabra del Señor. Como iglesia debemos volvernos al Señor y a su palabra, si en verdad lo es para nosotros. La palabra es Romanos 12:2. Ahora ya se terminó ahí. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis. O sea, no te adaptes, no te amoldes, no os conforméis a este siglo. Este siglo es malo. Este siglo no ama la palabra de Dios, no ve la palabra de Dios como un tesoro, no ve a Dios como el todo suficiente, lo ve deformado, como un tío rico, como un PNC. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente debe de ser renovada, así como la mente está siendo renovada de las señoritas. Ellas están recibiendo un tema ahorita, mentiras que las jóvenes creen. La mente está siendo renovada ahorita, la de ellas, y espero que la nuestra también. A fin de que usted no salga de aquí un mundano, sino salga un santo. No perfecto, pero inclinado, a fin de que el que ha venido una vez a la iglesia diga: yo voy a ir 2 veces y más. ¿Y qué pues? ¿Por qué no pues? Yo creía que la iglesia era un lugar religioso de cucarachas ahí, de monjes, de personas, ¿verdad? No.
renueva tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y explico. Los cristianos éramos antes en pensar y vivir vanos. ¿Cómo éramos los cristianos en pensar y vivir, hermano? No se oyó. Mire, voy a volver a repetir. Los cristianos éramos antes en pensar y vivir vanos. ¿Cómo éramos antes nosotros, hermanos? Vanos. Vivíamos para la vanidad, para lo temporal. Pero ahora en Cristo y por su Espíritu, nuestra mente renovada y vida debe pensar más en los propósitos de Dios eternos que en los temporales. Y de esa manera estar sensibles para verificar y vivir en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué usted se congrega? Porque quiere estar sensible. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Algunas interrogantes. Si en verdad creemos que la Biblia es la palabra de Dios a fin de volvernos a Dios. Si tú, querido joven y adulto, ¿realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios inspirada que ha sido preservada para ti? ¿No debería ser tu posesión más valiosa? ¿Me estás oyendo, verdad? ¿No debería ser tu posesión más valiosa? ¿Estimada? ¿Preciada? ¿Y utilizada? ¿Qué es lo que tú utilizas más? ¿Qué es lo que tú gastas más? ¿No debería ser la Biblia? Tú ve, y yo también, examinando si necesitamos volvernos a Dios. Si la Biblia es la palabra inspirada por Dios, preservada, como ya te expliqué, ¿no sería ese tiempo a solas con tu Señor y su palabra, lejos de la gente y tus responsabilidades, tu parte favorita del día? Late tu corazón cuando dice, ya va a llegar el tiempo de leer la Biblia. Late tu corazón. Si no late, es que has dejado tu primer amor. Y lo digo quebrantado. Dios no merece eso. Los esposos y las esposas deben de hablar. Y en el devocional que tuvimos con mi esposa, y el libro que estamos leyendo con mi esposa, y la esposa debe decir, y mi esposo, el libro que está usando para pastorearme. Ese lenguaje debe de haber en las familias de la iglesia que se han vuelto al Señor. Si la Biblia es la palabra de Dios preservada, ¿no deberías comprometerte a ser un lector ávido y ser un estudiante de por vida? ¿Un estudiante cómo? De por vida de la palabra de Dios, si en verdad lo crees que lo es. Si la palabra de Dios ha sido preservada y es la palabra de Dios, ¿no deberías asegurarte de entenderla e interpretarla correctamente? Va a haber un curso, va a haber un módulo. Quiero ir porque quiero interpretarla correctamente. No como aquel hombre, ¿verdad?, que dice que leyó de Judas y dice, lo que vas a hacer, hazlo hoy.
leer un texto fuera de contexto. Tengo que hacer algo. Y abajo fue y se ahorcó. Entonces debo de ahorcarme. Esa no es la interpretación correcta. Tú debes de venir, tú que no has cursado el módulo 6. Mire, lo que está sucediendo es ya la gran... Y comienza uno, hermano, a hacer teología, pero de una manera fuera de las escrituras. ¿Y por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Pues, y ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que aman al Señor. ¿Cómo es esto? Pues, teología que no es correcta. Tenemos que interpretarla bien. Dios permite el sufrimiento y Él mismo lo organiza para nosotros ser santos. Necesitamos el sufrimiento, necesitamos interpretar correctamente las escrituras. Para eso se necesita estudiar, no quedarte en diaper y con bigote. ¿Y cuántos años tienes de estar en la iglesia? Ya como 10. ¿Y ya cursaste los 6 módulos? No. ¿Y por qué no, pues? ¿Pero fuiste a la universidad? Sí, me gradué. ¿Y por qué, pues? ¿Cómo es la cosa, pues? Que allá pudiste estudiar y aquí no. No puede ser. Nosotros tenemos que estar preparados para dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, respuestas correctas. Pregúntenle al hermano Job. No. ¿Parece usted el hermano Job? No. Tú debes de enseñar a los hijos bíblicamente sobre una defensa contra la ideología de género, pero una defensa firme. No, esto es malo, es del diablo. Esa no es defensa, esa es una vergüenza. Tenemos que partir del origen del capítulo tal y tal de Génesis. Varón y hembra los creó. Solo hay 2 géneros, masculino y femenino, y tienes que presentar defensa. El diseño del matrimonio es varón y hembra. No deberías apreciar, si la Biblia es la palabra de Dios preservada, no deberías apreciar a los maestros, a los predicadores y quienes Dios ha levantado para acompañarte en su recorrido por su palabra. Es que en el próximo domingo no va a predicar el hermano Job, yo no voy. No. El hermano Job, Dios le ha dado una capacidad, pero al que va a predicar el otro domingo, Dios le ha dado otra capacidad para como un especialista para edificar en esta área y en esta otra área. Si la Biblia es la palabra de Dios preservada, no deberías procurar que todo lo que deseas, piensas, dices o haces sea en sumisión gozosa y obediencia cuidadosa a la palabra de Dios. Es que yo pienso así, es mi manera de pensar. No, eso es falso. Tú no tienes una manera de pensar. Tú solo tienes una manera de pensar y es la que está apegada a la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios preservada, ¿no deberías aplicarla a cada área de tu vida? A tus decisiones como joven, como adulto, como padre, como madre, como esposo o esposa, un esposo bíblico. Yo no quiero ser un esposo, yo no quiero ser un esposo mejor, no, yo quiero ser un esposo bíblico. Agrégale eso siempre. Es que yo estoy yendo a la iglesia para ser mejor. Así los ateos quieren eso también. También los musulmanes quieren ser mejores. No te quedes con eso. Yo no quiero oír un lenguaje. Es que yo voy a la iglesia para que mi matrimonio sea mejor. No. Los ateos quieren eso también. Yo lo que quiero es que mi matrimonio sea bíblico. Yo quiero ser como Cristo, no mejor.
Si la Biblia es la palabra de Dios, cuando necesitas consuelo o consejo, ¿por qué no recurrir a ella y no a otras fuentes? Con respeto a la psicología y a la psiquiatría y a todas las carreras profesionales, ellos no pueden tratar con el alma. ¿Se oyó eso, hermano? Ellos no pueden tratar con el alma, ellos pueden tratar físicamente. Quien puede trabajar con el alma es un consejero apegado a la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si lo que necesita el adúltero no es distraerse, no es echarle ganas, no es lo que necesita el adúltero es tener un corazón nacido de nuevo, como lo dice Ezequiel 36:25. Si no es el nuevo nacimiento, no hay nuevos deseos, no hay victoria sobre la lascivia. Lo que la gente tiene es una atadura de pecado. Y necesita Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que usted puede ir al psicólogo o al psiquiatra siempre y cuando su problema sea físico y no sea de alma. Si es problema de alma, usted necesita la iglesia y a un consejero bien versado en la ley del Señor. Si la Biblia es la palabra de Dios preservada, ¿no deberías aprovechar cada oportunidad para comunicar su glorioso mensaje a los que te rodean? Si fue la Biblia la que te ayudó a ti, ¿por qué no comunicarla a otros? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿no debería ella de afectarte en la elección de amistades? ¿Sabe que para elegir amistades debemos de hacerlo conforme a la Biblia? Y debe de haber un propósito con esa amistad. ¿No debería afectarte en la elección de amistades? En el romance, en el matrimonio, en la crianza, enfrentar conflictos, fracasos, usar el dinero, búsqueda de placer y satisfacción. La Biblia debe de regir todo eso. Consumir los medios, el entretenimiento. ¿Qué tipo de entretenimiento yo voy a usar? Porque debo de entretenerme. Hay programas que no son bíblicos, pero surgen para mi entretenimiento, pero debe de estar regulado por la palabra de Dios. Yo no me voy a entretener con algo que contradiga la palabra de Dios, que me lleve al pecado. Aún mi sexualidad como matrimonio debe de estar gobernada por la santidad de Dios. Nuestra manera de servir en la iglesia debe de afectar, la Biblia debe de afectarnos. Si está sirviendo o no en la iglesia. Amados, después del recorrido histórico que yo te he dado y de esta exhortación, ¿cuál será tu oración después de esta prédica y en este mes de la reforma? ¿Cuál será tu oración, querido? No necesitamos un himno al final. Sí, a veces sí, pero hoy necesitamos oraciones y decir: en esta y en esta área, yo, Señor, la palabra me ha alentado porque estoy luchando, pero en esta y en esta otra área estoy en la vil calle. Ayúdame, Señor. Yo no he venido aquí para que me chineen. Yo he venido aquí para que me edifiquen, para salir de aquí no mundano, sino un santo, con un fuego abrasador, que diga: Señor, tú lo diste todo, tú te entregaste, diste a tu Hijo. Wow. Y yo aquí alejado, no puedo. Hoy puede ser un día. Oremos al Señor.
Padre, gracias por la oportunidad que me diste de exponer tu palabra, Señor. En esta mañana humillo mi corazón junto con todos aquellos que quisieran volverse, junto con todos aquellos, Señor, que quisieran decirte: yo necesito que la Biblia sea un tesoro para mí. Yo no quiero vivir una vida mundana. Yo quiero vivir una vida renovada, una vida. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por estos hombres que tú usaste. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, porque en este mes tú, Señor, me haces recordar al Cordero como aquel que murió